Este es el reto de aplicaciones de las leyes de conservación en sistemas ingenieriles. Para empezar, el reto se dividió en diferentes fases, las cuales fueron la modelación del sistema de distribución, análisis y validación experimental del sistema de bombeo, el análisis de la descarga del tanque de almacenamiento y el análisis de una turbina hidráulica de paletas planas. En la primera fase, la modelación del sistema de distribución se dividió en 5 partes, las cuales fueron la observancia, los cálculos, la tabla de datos, la tabla del comportamiento y las conclusiones. Para empezar, predijimos que se podría obtener la velocidad con la que el agua sale del tanque al instante de abrirse considerándolo como una partícula cayendo en caída libre. Luego, se determinó el tiempo de vaciado tanto experimentalmente en el simulador como teóricamente. Se calculó utilizando el teorema de Bernoulli. Teóricamente, obtuvimos 122.37 segundos, mientras que experimentalmente obtuvimos 36 segundos. Luego se determinó cuál debía ser el diámetro del orificio de salida para que se cumpliera el tiempo de vaciado teórico. Este se calculó utilizando un despeje y dio como resultado 2.21 metros. Luego se obtuvieron los valores de la tabla de velocidad, el alcance con respecto al tiempo. Se observó cómo con el avance del tiempo, el alcance X y velocidad disminuyeron gradualmente. Con ello procedimos a hacer las gráficas del comportamiento y nos dieron los siguientes resultados. En color azul podemos ver la altura del agua en el tanque en metros. En el color amarillo podemos ver el alcance horizontal en metros. Y en el color verde podemos ver la velocidad en metros entre segundo. Luego, aquí podemos observar en el color azul la velocidad en metros entre segundo. Y en color naranja, lo mismo, en metros entre segundos con variancia del tiempo, de la altura, perdón. Las conclusiones. Por ello, concluimos que el tiempo de vaciado teórico y experimental presentaron gran diferencia ya que se consideró en el teórico como una velocidad constante, mientras que en el experimental esta variaba. Entendimos que al hacer un análisis matemático hay que asegurarse de incluir todas las variables al hacer los cálculos, y con ello encontramos la utilidad del teorema de Torricelli. Soy Joshua Morales y voy a explicar sobre el avance número 2, que es análisis y validación experimental del sistema de bombeo. Ahora, el sistema de bombeo consistirá en una bomba de una capacidad de un caballo de fuerza y un cuarto, por lo que suministrará 2.000 litros hacia un tanque de esta capacidad exacta a una altura de 15 metros sobre el nivel del suelo. Ahora, la red de distribución. Como ya se mencionó antes, el tanque tendrá una capacidad de 2.000 litros, por lo que suponemos que va a suministrar un total de 3 casas aproximadamente, asumiendo entre 4 y 5 personas en cada una de ellas. Ahora, el nivel de válvulas, la cantidad de válvulas que debe requerir el sistema será un total de 4 válvulas. La primera estará ubicada del tanque hacia la tubería principal o la tubería de alimentación. Esta es debido a que si la tubería principal tiene una fuga, se pueda cerrar las válvulas del tanque y se pueda evitar futuras pérdidas de agua. Ahora, las siguientes tres válvulas será de la tubería principal hacia las casas, por lo que será un total de tres, una por cada casa. Esto permitirá que en caso de que una tubería de una casa se rompa, pues obviamente va a generar pérdidas y como es una tubería de menor tamaño, puede que tarden un poco más de tiempo en darse cuenta. Por lo que si se deja la fuga y se sigue operando tal cual, esto aumentará la pérdida de un sistema de distribución, por lo que en un mes podría ser niveles abismales de cantidad de agua y también de costo hacia el residente, por lo que una válvula en cada casa es necesario en caso de pérdidas y se pueda reparar. Ahora, cálculo de trabajo. Nuestros cálculos de trabajo se realizaron a diferentes niveles de altura, por lo que nuestra altura es de 15 metros, como ya se mencionó antes, pero también hablaremos sobre 10 y 20 metros. La fórmula de trabajo que utilizamos será trabajo es igual a volumen por gravedad por altura, por lo que para 10 metros nos dio un total de 196.200 joules. Para 15 metros nos dio 294.300 joules. Y para 20 metros nos dio 392.400 joules. Ahora, el tiempo que se requiere para subir cada volumen de agua a diferente nivel de altura, esto es mediante la potencia de la bomba, ya que
agarramos un modelo en específico y se habló a detalle en el avance número 2 en físico, por lo que al tener potencia y el trabajo podemos despejar para el tiempo. Esto es claramente una potencia al 100% de eficiencia, ya que realmente ni una bomba llega al 100% y mucho menos si es una bomba vieja, ya que su eficiencia estará entre 60 y 70% de unas viejas de buen uso, y en cambio una de las nuevas será 80 y 90%. Nada más cabe mencionar que al estar al 100%, pues su capacidad de operación va a ser mucho mayor, por lo que puede subir 2.000 litros en menos de 5 minutos a una altura de 10 metros, por lo que en términos reales esto puede tardar hasta el doble, ya que, como mencionaba, la eficiencia. Ahora, para calcular la velocidad de la bomba de agua hacia el tanque de gravedad, esta es usando la ecuación de Bernoulli y despejamos para un medio de velocidad final al cuadrado, que es igual a gravedad por altura. Esto es un total de 17.15 metros sobre segundos. Ahora, fuga en el sistema. Suponiendo que hay una fuga de 2 centímetros de diámetro de la bomba al tanque, obtenemos la pérdida mediante la fórmula del caudal, que el caudal es área por volumen, por velocidad, digo. En este caso obtenemos el área, y ya una vez obtenida el área la multiplicamos por la velocidad, que nos da un total de 5.38 litros por segundo. Ahora, suponemos que una fuga de 1 centímetro de diámetro del tanque a nivel de las casas. El tanque está cerrado, por lo que la ecuación para calcular la velocidad a la que baja el agua es la siguiente fórmula. Y pues para ello hay que obtener prácticamente la presión. Y la despejamos y una vez sustituido nos da 101.386 pascales. Con lo cual podemos, una vez obtenida la presión, podemos calcular la velocidad del tanque de gravedad hacia la redistribución, que una vez resuelto nos da 24.25 metros sobre segundo. La velocidad número 2, cabe recalcar. Entonces, al multiplicar la velocidad por el área transversal de la fuga, nos queda un flujo de 0.0027 metros cúbicos y sería una pérdida de 2.76 litros sobre segundo. Esto es mucho menor, ya que es 1 centímetro de diámetro la fuga. Y gracias por su atención. Bueno, mi nombre es Rodrigo Garza. Yo voy a presentar el análisis de la descarga del tanque de almacenamiento. En este análisis vamos a encontrar los datos de entrada, el script del programa que usamos para modelar este tanque vaciándose con respecto al tiempo, y la gráfica de descarga del tanque también la vamos a mostrar. Bueno, los datos de entrada tenemos que es un tanque que de entrada tiene un diámetro de 1.4 centímetros y de salida tiene un diámetro de 1.7 centímetros. Tenemos la constante de gravedad, que es 9.81 metros por segundo cuadrado. Tenemos la altura del tanque, que está medida en 8 centímetros. Y tenemos la variable de tiempo de vaciado, que es TVAC. Bueno, en el script tenemos que, para modelar el tanque vaciándose con respecto al tiempo, primero colocamos las variables que ya hablamos al principio, los diámetros, la constante de gravedad, la altura, y hacemos la ecuación para el tiempo de vaciado, y al final imprimimos la variable de tiempo de vaciado, la cual se encuentra en la ecuación. Después, para acomodar los valores del tiempo de vaciado, nada más colocamos un sort por si están desarreglados. Muy bien, para graficar con respecto al tiempo y a simular el tiempo de vaciado, usamos un for de 1 hasta la altura, un subplot para empezar a crear el tanque,
y también un plot para simular el tiempo vaciado. Ponemos que la X en la gráfica va a ser el tiempo y la Y va a ser la altura. Y ya lo demás es pura estética, el font, el size y todo lo demás. Bueno, tenemos que la gráfica de descarga del tanque, así se vería. Aquí podemos observar que la descarga de un tanque de agua en función del tiempo, mientras más tiempo transcurre, su altura disminuirá, por lo que se vacía en 1.9 segundos aproximadamente. Bueno, aquí tenemos ya el programa completo. Le damos correr y nos aparece esta gráfica. Como se puede observar, se ve cómo baja cada vez el tanque. Este es el tanque, simulando el tanque con toda altura. Y vemos cómo baja hasta que termina casi a los 2 segundos. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, mi nombre es Gabriela Saavedra y para el avance 4, que es el análisis de una turbina eléctrica de paletas planas, los subtemas que vimos fue el funcionamiento de una turbina hidráulica, las fuerzas que el fluido ejerce sobre las paletas de la turbina, el movimiento lineal y angular según la ley de Newton para el movimiento rotacional y la transferencia de energía de flujo de agua a la turbina eléctrica. Y bueno, para el funcionamiento de una turbina hidráulica, lo que vimos es que para empezar, una turbina hidráulica son aquellas que aprovechan únicamente la velocidad del flujo del agua para hacerlas girar. Y bueno, para el funcionamiento de esta misma tuvimos que considerar los parámetros siguientes: el radio, la velocidad angular, la velocidad tangencial, el movimiento de inercia, la masa y la geometría del objeto. Y bueno, tomando en esto en cuenta, lo que estamos viendo aquí es la transferencia de energía del fluido hacia las paletas para así generar energía mediante la rotación de las mismas sobre el eje de la turbina. Y bueno, lo que estábamos viendo aquí también es que para el caso de las planetas planas, lo que estamos buscando es el movimiento y el momento de inercia de las mismas, por lo que necesitamos considerar su altura, su ancho, su masa y su eje de rotación. Y bueno, también ocupamos plantear lo que es el material de las paletas, que en este caso es de acero y tiene una densidad de 7.850 kilogramos por metro cúbico. Y bueno, ya teniendo esto, pudimos obtener que la inercia en el centro de masa es igual a la masa entre 12 por a al cuadrado más h al cuadrado más l al cuadrado. Una vez que tuvimos esto, pudimos obtener con el teorema de paralelos la LP, y solamente tuvimos que a esta misma poder agregarle el número de paletas para así obtener la inercia total, que es igual a el número de paletas por la masa entre 12 por al cuadrado más h cuadrado por 4l al cuadrado. Y bueno, lo siguiente fue sacar la fuerza que está siendo ejercida sobre las paletas, y tuvimos que tomar en cuenta que el fluido ejercido es un fluido ideal, lo cual nos dice que obtiene una cierta presión y una misma velocidad. Y bueno, también sabemos que este fluido, como todos, tiene una masa en la cual se fuerce que ejerce sobre las paletas, causando un movimiento. Y bueno, para la fuerza de esta, obtuvimos que la fuerza es igual a 1/2 por el área de contacto por el coeficiente de arrastre por la velocidad al cuadrado, y en este obtuvimos que el coeficiente de arrastre es de 0.001 según fuentes de internet. Y bueno, para la segunda ley de Newton, sabemos que la aceleración de un objeto producido por una fuerza neta es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza neta en la misma dirección e inversamente proporcional a la masa del objeto, que como tenemos aquí significa que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Y ahora, si aplicamos esto al movimiento rotacional, vemos que la ecuación de torca por la sumatoria en torca más
la inercia por la velocidad, por la aceleración angular, nos dice que la torca total que actúa sobre un cuerpo rígido es igual al momento de la inercia del cuerpo alrededor del eje de rotación multiplicado por su rotación angular. Bueno, para plantear la transferencia de energía de flujo del agua a la turbina, es importante saber que el trabajo, o sea, W igual a torca por D, sabemos que estamos hablando de un trabajo rotacional, por lo que no hay que también que considerar el área de contacto que tendrá la paleta con el fluido, por lo que el área es igual a 0 por el seno. Y así nos muestra que dependiendo de la posición y de la dirección de cada paleta, podremos saber cuánto es la fuerza que está siendo ejercida. Y aquí tenemos ya la fórmula final, que fuerza es igual a la mitad de ρ por el coeficiente de arrastre que hemos visto, por la velocidad al cuadrado, por el área, por el seno del ángulo. Y bueno, para el algoritmo de la potencia hidráulica, vimos que la potencia es igual a la gravedad por el caudal por la altura, viendo así que la gravedad es 9.81 metros al cuadrado, la altura ya proporcionada y caudal igualmente. Bueno, con esto terminamos lo que vendría siendo el avance número 4, en el cual más que nada nos enfocamos en la parte más, cómo poder aplicar lo que hemos visto durante este bloque, y así pudimos ver cómo, utilizando los diferentes principios, obtener cada uno de los parámetros necesarios para poder tener un sistema de